Sacamos fotos, medimos la luz, construimos un sentido de la imagen. Informamos, damos un mensaje. En Miradas en Imágenes estamos convencidos que estudiar es un acto político y es nuestra responsabilidad agotar las herramientas que el contexto nos habilita para así democratizar la información. Somos Sofía, Laura, Gino, Carlos y Cintia. Para John Fontcuberta, el arte de la luz aspira ahora a ser el arte de la lucidez. En este primer episodio vamos a debatir sobre el reconocido fotógrafo Michael Wolff. Michael Wolff centra su obra en el hacinamiento propuesto por el desarrollo de las megaciudades, fundamentalmente en Asia, donde transcurrió la mayor parte de su carrera y donde se inició como fotoperiodista. La ciudad y su movimiento, su arquitectura y sus habitantes son el motivo de su composición. La mirada fotográfica de Wolff nos invita a reflexionar desdibujando los límites entre fotografía y arte, generándonos grandes cuestionamientos. Para comenzar, Sofía y Laura nos harán un recorrido por la biografía y el contexto en el que vivió Michael Wolff. Bien, Lu. Para que podamos entender en profundidad la trayectoria de cualquier persona, en principio necesitamos conocer el contexto en el que nació, se formó y vivió. Arrancamos. Michael Wolff nació el 30 de julio de 1954 en Baviera de Múnich. Es alemán. Creció en una Alemania dividida por los países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, surgió la República Democrática Alemana, un estado socialista bajo el ala de la ex URSS, y del otro lado, la Alemania Federal, bajo el ala de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Otro dato de color. 5 años después de esta división, año en el que él nace, la selección de fútbol de Alemania Occidental lograba el 4 de julio de 1954 su primer título como campeón del mundo y que se conoció como el Milagro de Berna. ¿Por qué? Por haberse jugado dicho encuentro en la ciudad suiza de Berna. ¿Pero por qué dicho acontecimiento es importante? Porque permitió el surgimiento de la República Alemana tal y como la conocemos, incrementando la autoestima del país y su espíritu nacionalista. Exacto, Sofi. Y continuando con lo que me venís contando, déjame decirte que ya en los años 70, la Unión Soviética y lo que era la Alemania Occidental firmaron el famoso Tratado de Moscú, donde normalizaban sus relaciones y la Unión Soviética reconocía como Estado independiente a la Alemania Occidental, o también conocida como la Alemania Federal. Algo que sí me interesaría destacar es que ya en Alemania apareció un cambio de mayor libertad creativa que contrastaba con la política cultural del Partido Nacional Socialista, que desde los años 30 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial prohibió todo tipo de estilo artístico que no promoviera ideas nacionalistas. En este mismo contexto, Wolff se graduó en comunicación visual en la Universidad de Essen en el año 1976. Y ahí estudió con Otto Steiner, quien fue un importante fotógrafo alemán que creó el grupo de fotografía experimental llamado Photoform Photography. Se trataba de un grupo basado en la abstracción que comprendía tomas de este estilo, derivadas de la similitud a patrones de la naturaleza u obtenidos de la manipulación de negativos. Y como proyecto de tesis, Wolff realizó una serie de fotografías que mostraban las condiciones de vida de un pequeño pueblo minero en Alemania, pero lamentablemente no conseguimos estas fotografías ya que no están compartidas en su web. ¿Quieren saber qué se escuchaba en ese momento? En esa época, y como parte del movimiento de la contracultura, en Alemania se escuchaba esto. Lo que está sonando es The Robots, una canción de Kraftwerk. ¿Qué es Kraftwerk? Una banda alemana de música electrónica, formada en los 70 en Düsseldorf. Pertenece al género krautrock, una forma de rock experimental surgida a finales de los 60 en la República Federal de Alemania.
Gino, contanos un poco sobre la formación y construcción profesional de Michael Wolff. Hola, ¿qué tal? Bien, para hacer esto me voy a remitir a los responsables directos que son Bernd Becker y Gila Bosever. Ambos fotógrafos que se conocen en la Academia de Arte en Düsseldorf y que se terminan por casar en 1961. Un dato no menor, ya que por casi durante 50 años de matrimonio la pareja tuvo una relación que ellos mismos supieron definir como simbiótica, puesto a que terminaron trabajando juntos además. Pero antes de continuar con ellos como una unidad de equipo y revisar su trabajo, que terminó y derivó en la concreción del tema que me atañe a mí contarles, que es la Escuela de Düsseldorf, algunas singularidades que hacen a los aspectos individuales de ambos, sobre todo en las etapas formativas, son interesantes de traer a colación. Entre 1953 y 1957, Bernd Becker estudia pintura y litografía en la Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart. Sus temas eran las construcciones industriales. Esto es interesante también porque, ya tempranamente vemos cómo aparece un denominador común que va a estar presente a lo largo de toda su trabajo, su obra posterior. Entonces lo que hace para proveerse y contar con modelos industriales para después pintarlos es comenzar a hacer fotografías. Ese es su contacto primero con la fotografía. Y en esta etapa es que sopesa su interés por la fotografía y abandona la pintura en 1957. También por esos días conoce a Gila Bosever, que era una joven que ya también tenía cierto rodo fotográfico. Ella había recibido de parte de su madre como regalo una cámara y un equipo básico para hacer un cuarto oscuro. Y también entre 1951 y 1953 fue aprendiz en el estudio del reconocido fotógrafo alemán y fotoperiodista también, Walter Eichgrün, en el estudio que él tenía por entonces en Potsdam. Ahora bien, más hacia aquí en el presente de lo que hace al matrimonio Becker, cuando ellos comienzan, a la hora de fotografiar, se interesan por las instalaciones industriales, a las que ven como auténticas esculturas que supieron definir como obras sin autor. Por lo tanto, en lo temático, deciden capturar los numerosos tipos de construcciones industriales y eligen una lista específica de sujetos a fotografiar. A saber, fotografían depósitos de agua, torres de refrigeración, gasómetros, castilletes de extracción, plantas de tratamiento, graveras, caleras, silos de cereal y o de carbón, altos hornos y naves industriales. Justo cuando ellos comienzan con sus primeros trabajos, en 1959, el fotógrafo más importante era Otto Steinert, cuyo movimiento de la subjetividad fotográfica intentaba por entonces resucitar las ideas del pictorialismo expresivo. En cambio, por su parte, Bernd y Gila, que a esta altura de sus respectivas vidas eran un matrimonio, que después fue conocido por los Becker, se inclinan por la nueva objetividad de August Sander y como tal retoman la fascinación que tuvo en principio del siglo XX la máquina y la tecnología. Este es un punto interesante donde detenerse para hacer una pequeña observación, ya que como estamos planteando que el trabajo de los Becker en cierta manera se comunica, está presente en el trabajo de Michael Wolff, también es interesante traer aquí y hacerlo presente que Michael Wolff estudió en la Universidad de Essen con Otto Steinert, cuando ya este se devino a docente, a profesor. Entonces, esto era interesante marcarlo antes de proseguir, porque es interesante desde el punto de vista cómo confluyen en el autor que hoy estamos presentando dos mundos fotográficos que parecían ser divergentes, ¿no? Inicialmente, la fotografía de los Becker encuentran espacio casi por una cuestión de perogrullo en periódicos de empresa y de revistas técnicas y de arquitectura. Ahora bien, la obra de esta pareja se adentra en el mundo del arte gracias a la exposición de Múnich en 1968. En términos de su inserción artística y éxito en el terreno estético, el periodo fundamental para ellos va a ser entre 1967 y 1972, cuando confluyen en el minimal art y en el conceptual art. Para ellos no se trata de pensar en arte o en documental, sino de plantear arte y documento. Aquí también otro punto de convergencia con la obra de Michael Wolff, la cual pivotea en estos
polos que hacen al arte, a lo documental, en su caso al fotoperiodismo, ya que trabajó como fotoperiodista en la revista Stern. Otro puente comunicacional entre estos dos mundos que estamos presentando. Bueno, en lo que hace a términos de equipo, algo que le brinda a las fotografías de ellos una impronta muy formal y peculiar, los Becker utilizaron una cámara de cajón de gran formato con negativos de 8 por 10 pulgadas. Esto implica necesariamente el uso de trípode, tela oscura para poder enfocar adecuadamente y prolongados tiempos de exposición. Además, se debe contar obviamente con el permiso correspondiente para fotografiar, porque casi que es imposible pasar desapercibido con semejante aparato, ¿no? Ahora bien, el resultado ofrece fotografías de absoluta precisión. El negativo grande otorga una incomparable gama tonal y gracias a este formato se puede revisar detalladamente cada pequeño elemento en estas estructuras, parte máquina, parte edificio. El encuadre utilizado consistía en colocar al sujeto fotografiado de frente, evitando cualquier otro tipo de ángulo que no sea el frontal. Todos los edificios que fotografían ellos, estructuras, construcciones y máquinas, están centrados en el encuadre, siempre tomados desde un ángulo específico que se repite en cada toma. Todas las construcciones están colocadas frente a un cielo desprovisto de nubes, y esto lo digo entre comillas, debido a que los Becker solamente ejecutaban la fotografía en días nublados y por la mañana. Esto provocaba una luz difusa sin dirección inteligible y por tanto sin sombras perceptibles. Son imágenes, las de ellos, donde el contraste es provisto por la estructura misma. Sin embargo, de alguna manera se las ingeniaban para colocar sus sujetos fotografiados frente a un cielo desprovisto de nubes, ya que se trataba, de un día nublado, y a lo que refiere la información se debe a que ese cielo no tenía nubes claramente divisibles, sino que era un cielo nublado homogéneo, para después luego obtener en el revelado un fondo plano, blanco o gris, que permita recortar al sujeto, en este caso la construcción industrial del fondo. Algo muy singular y que ronda pareciera ser en varios fotógrafos alemanes, es cómo presentaban sus fotografías. Los Becker lo hacían en familias, grupos homogéneos de construcciones. Las fotografías en cierta manera parecen iguales, pero al examinarlas detenidamente se puede encontrar que son como las huellas dactilares, ya que son similares pero no idénticas. El carácter tipológico es de máxima importancia en la obra de estos fotógrafos alemanes. Los Becker no presentan objetos unitarios en sus exposiciones, sino grupos, tipologías, familias. No se trata de una fotografía de un casquillete de extracción o de una calera, por ejemplo, sino de las caleras, de los casquilletes. Son categorías presentadas en forma reticular y que puestas de este modo son al mismo tiempo una reflexión de la unidad y de la diversidad. Exhiben sus fotografías en una formación, estricta, agrupadas por sujeto en una retícula de 6, 9 o 15 imágenes. Los Becker nos hacen meditar acerca de la forma en la que lo individual es afectado por lo grupal. Algo que también ronda en el trabajo de Michael Wolff, cómo lo individual está subsumido en una grandilocuencia que pareciera absorberlo prácticamente. En los Becker, siguiendo con ellos, hay una competencia entre lo documental y lo estético. Algo también que está presente claramente o de alguna manera en el trabajo de Michael Wolff. Bernd Becker comienza a dar clases en la Academia de Arte de Düsseldorf en 1976. Y es aquí que formalmente llegamos a la creación de la Escuela de Düsseldorf, que como dato de color o particular, una particularidad de la época, por políticas institucionales a su mujer, a Gila, no le permiten impartir cátedra. Esto igualmente, por suerte, se pudo sortear y eventualmente se le pudo unir a Bernd en la enseñanza.
Los Becker fueron responsables de crear lo que hoy se conoce, como les estaba diciendo, la Escuela de Düsseldorf. Una generación de brillantes fotógrafos quienes compartieron como mentores comunes a esta pareja. Entre los más destacados se encuentran Thomas Struth, Candida Hofer, Thomas Ruff y Andrea Gursky. Este último rompió récords en 2011 al vender su fotografía Ring 2 por más de 4 millones de euros, la fotografía más cara de la historia. La principal diferencia con sus maestros estriba en que los 5 discípulos mencionados trabajan casi exclusivamente en color. Los alumnos de Becker han creado toda una escuela de la denominada fotografía deadpan, que significa impasible, donde confluyen absoluta precisión técnica, claridad apabullante y estética tan fría como distante. Se caracterizan por la monumentalidad tanto en la escena como en la presentación. La fotografía deadpan carece de drama visual, suele ser plana tanto en lo formal como en lo narrativo. Algo de lo que vimos durante el recorrido que hicimos en el trabajo de los Becker también. Y ahora sí, a modo de conclusión, les voy a contar brevemente quién es Andrea Gursky, digamos el fotógrafo más conocido a nivel mercado por lo menos, de todos los del grupo que hacen a la escuela de Düsseldorf. También porque, como hablamos de los Becker, en cierta forma como un antecedente al trabajo de Michael Wolff, Andrea Gursky viene a ser un contemporáneo a Michael Wolff, más que un contemporáneo, un coetáneo. Michael Wolff es del año 1954 y Andrea Gursky nace el 15 de enero de 1955 en Leipzig. Como les decía, y como les adelanté anteriormente, de modo general, hablando de la escuela de Düsseldorf, es el más conocido a nivel mercado de todos los del grupo, ya que se encuentra en el grupo de los fotógrafos más cotizados del mundo. Su contacto con la fotografía fue bastante temprano. Su padre, Willy Gursky, era fotógrafo comercial. Entre sus influencias, nombra al paisajista británico John Davis, así como a otros compañeros de la escuela de Düsseldorf como Candida Hofer o Thomas Ruff. Su obra muestra espacios a gran escala en los que multitud de detalles conforman un todo estructural, dando como resultado fotos de una controlada estética minimalista en la que muchas veces aparecen grandes superficies y congregaciones humanas. Gracias, Gino. Excelente intervención. Un antecedente clave para comprender a nuestro fotógrafo de hoy. Seguimos adentrándonos. El fotoperiodismo, como carrera, profesión, estilo de vida, lleva a muchos fotógrafos a recorrer el mundo. Wolff no fue una excepción. No paró de moverse alrededor del globo durante toda su vida. En su infancia y adolescencia, creció en Canadá, Europa y Estados Unidos, estudiando en la UC Berkeley. Luego, se graduó, como bien contamos hace un ratito, y comenzó a trabajar como fotoperiodista en la revista semanal europea Stern, que, ya en el 94, lo derivó a Hong Kong, donde trabajó 8 años. Después de tener una exitosa carrera como fotoperiodista, en 2003 se vuelca a su trabajo personal. Michael se dedica a explorar la naturaleza compleja de la vida en algunas de las ciudades más grandes del mundo. Realiza la obra fotográfica Architecture of Density, en la que capta la inmensa escala y las increíbles complejidades de Hong Kong. Wolff se hizo muy famoso por esta serie que duró hasta el 2014, aunque ha publicado más de 13 libros de fotos sobre la ciudad, como por ejemplo la serie 100%, The Back Door, Tokyo Compression 3, Hong Kong Corner Houses y muchas más. Ahora, Carlos nos va a contar sobre el contexto en el que Michael Wolff desarrolla su obra después de alejarse del fotoperiodismo, para dedicarse exclusivamente al desarrollo de sus proyectos personales. A lo largo de la historia de la fotografía, el paisaje como objeto fotografiable asume distintos roles y se expresa de distintas maneras. Estas variaciones van desde las imágenes en blanco y negro que propone Ansel Adams del oeste norteamericano, hasta la reproducción fría y gris de la arquitectura de la ciudad que plantea Gabriel Basilico. Hasta mediados del siglo XX, el paisaje urbano era considerado solamente el escenario en el que se desarrollaba la fotografía humanista. Ejemplo de esto fueron los fotógrafos Eugene Atget, Berenice Ault o Louis Hine.
hasta que a finales del siglo autores como Lee Friedlander promueven reflexiones a partir de sus imágenes sobre la cuestión social y su representación en el ámbito de las grandes ciudades. A fines del siglo XX, la fotografía urbana era representada de dos formas totalmente antagónicas. Una era como lo hacía Andreas Gursky, en donde planteaba grandes espacios urbanos con arquitectura grandilocuente, en donde nos mostraba una ciudad fría y carente de humanidad. Y por el otro lado estaban los fotógrafos como Bernard Gila Pitcher, que se manifestaban a partir de un hiperdesarrollo económico descontrolado. Aún hoy, la fotografía del paisaje urbano se debate entre estas dos posiciones planteadas a finales del siglo pasado: lo urbano y lo humano, lo inerte y lo vital. Michael Wolff toma estas dos líneas discursivas haciéndolas propias y combinándolas en perfecto equilibrio. En sus imágenes, la representación del hecho urbano se agiganta con la repetición de patrones visuales, con la inmensidad de la escala, con los encuadres cerrados que utiliza, con la ausencia del horizonte, generando una opresión y una sensación de asfixia angustiante. Es característica de su obra la superposición y el contraste de la monumentalidad arquitectónica con los detalles que se perciben en el interior de las ventanas de las grandes construcciones que fotografía. La gran escala de los edificios contrasta con todos los elementos de uso cotidiano que va encontrando en los callejones de la ciudad y que también fotografía. Sus imágenes están repletas de rastros de los seres que habitan la ciudad. Todas sus imágenes nos brindan información sobre sus habitantes. Las ventanas son como mirillas que nos permiten espiar la cotidianeidad de la gente que habita las oficinas o las viviendas que nos muestra. Su obra nos hace espectadores de las vidas y de todos los acontecimientos que suceden dentro de las grandes ciudades contemporáneas. En este contexto podemos encuadrar las series Arquitectura de la Densidad, 100%, Tokyo Compression, Ciudad Transparente, los detalles de la ciudad transparente y Azoteas de París. A principios de la década del 90 surge el concepto de postfotografía a partir de la transformación que se está llevando a cabo en el medio fotográfico, planteando una redefinición del concepto de obra artística. El cambio estructural fundamental en el campo de la fotografía es el paso de la fotografía analógica a la fotografía digital, la transición del objeto físico a lo impalpable. El desarrollo de Internet, las redes sociales, el acceso masivo a teléfonos celulares con cámara, la accesibilidad a la nube y todo este desarrollo tecnológico provoca un cambio fundamental en la forma de elaboración y circulación de imágenes. La web se convierte en el medio ideal donde se puede acumular, remezclar y hacer circular la fotografía. El fenómeno de la fotografía digital y los cambios en el paradigma sociocultural comenzó a denominarse postfotografía, encontrando un lugar dentro del arte contemporáneo y alejándose paulatinamente del concepto de fotografía tradicional.
La concepción de la fotografía como arte, junto con el cuestionamiento de la verdad y la objetividad de la imagen, llevó a John Fontcuberta a introducir el concepto de postfotografía, que tiene que ver con la validez documental de la fotografía digital. Fontcuberta plantea la muerte de la fotografía entendida como procedimiento de representación de lo real. La postfotografía habita Internet y los portales, las interfaces que nos conectan al mundo. El artista como creador se confunde con el curador. Se reformula el concepto de autoría dando lugar a la coautoría, la creación colaborativa, la interactividad y los anonimatos estratégicos. Se deslegitiman los discursos de originalidad y se normalizan las prácticas apropiacionistas. El hecho artístico tiende a lo lúdico y se aleja de lo solemne y lo aburrido. Se privilegian las prácticas de creación cercanas a la desposesión. Compartir es mejor que poseer. Lo grupal se impone al individualismo. En la política del arte, la posfotografía propicia la acción de generar conciencia y no rendirse al consumo. No ser un mero género de la cultura, produciendo objetos regidos por las leyes del mercado y la industria del entretenimiento. Esta postura también se basa en la cantidad ilimitada de imágenes accesibles a todo el mundo. La disponibilidad global e ilimitada de imágenes posibilita el surgimiento de una nueva conciencia autoral con estrategias apropiacionistas de acumulación y reciclaje. En este contexto podemos situar una serie de eventos desafortunados en donde, mediante la búsqueda en Street View de Google de situaciones callejeras particulares, propone un hecho artístico a partir de las fotografías que toma la pantalla cuando encuentra una imagen que le llama la atención. La serie incluye imágenes de accidentes que están ocurriendo o a punto de ocurrir frente a las cámaras de Google. Michael Wolff explica su acción con estas palabras: uso un trípode y mi cámara y hago fotos de lo que veo en la pantalla. No estoy haciendo una captura directa de la pantalla. Muevo la cámara adelante y atrás para lograr un encuadre exacto y eso la convierte en mi imagen. No pertenece a Google porque estoy interpretando a Google. Me estoy apropiando de Google. Y si se revisa la historia del arte, hay una larga historia de apropiación. Dentro de esta búsqueda particular, podemos incluir las series. Una serie de eventos desafortunados: París, la Torre Eiffel, Manhattan, Focus, Retratos e Interfase. En el marco del World Press Photo del año 2011, Michael Wolff recibe una mención de honor por su trabajo Una serie de eventos desafortunados. El leitmotiv de la exposición de ese año fue Ver para creer, invitando a reflexionar sobre la importancia y el rol de la fotografía documental en la actualidad, considerado el último espacio veraz ante la gran oferta de mensajes e imágenes manipulados que se consumen diariamente. La muestra del World Press Photo es un termómetro del contexto social mundial que genera memoria histórica y matiza nuestra conciencia pública. Dentro del fotoperiodismo establecido, se pone en duda la legitimidad de este premio. Cuestionan la metodología que utilizó Wolff. Este premio fuerza una nueva redefinición del fotoperiodismo, el lugar del autor y la apropiación del trabajo de otros. Se vuelve a las preguntas: ¿qué es esto? ¿Arte? ¿Apropiación? ¿Sociología visual? ¿Fotoperiodismo? Conceptos que ya fueron discutidos y establecidos por la postfotografía años atrás. Esto fue Miradas en Imágenes Podcast. Los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.